El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura acabamos de escuchar de labios del mismo profeta Isaías lo que fue su vocación, el relato de su vocación profética, en la cual se observa que Dios le permite ver su gloria, su grandeza y majestad. Ante esa manifestación de la grandeza de Dios, este hombre queda atónito. Queda atónito y inmediatamente queda frente a frente con su pecado. Siempre que un encuentro con el Señor es auténtico, es un encuentro en el que queda manifiesto la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Fíjense, Isaías inmediatamente le dice: «Señor, pero yo soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros». Y entonces, ¿qué es lo que hace un ángel? Toma una brasa y le purifica los labios. E inmediatamente Dios hace una pregunta, ¿no? ¿A quién enviaré? Y este hombre se ofrece. Le dice: «Señor, acá estoy, envíame». ¿Vieron ese dinamismo del encuentro de la grandeza de Dios con nuestra pequeñez? Pero no de una grandeza que nos humilla. Dios es grande, no agrandado. ¿Saben la diferencia que hay entre una persona que es grande y alguien que es agrandado, no? El agrandado es el que se quiere hacer ver. Dios no es agrandado.
a pesar de ser lo más grande que existe. ¿Mm? Cuando nos encontramos con Él, nos muestra su gloria, insisto, no para humillarnos, sino para manifestarnos su amor. Y eso reclama que nos pongamos en movimiento. En la segunda lectura, si nosotros leemos detenidamente, vemos que es un extenso relato de la misericordia de Dios y de la indignidad de San Pablo. San Pablo habla muy mal de él si nosotros leemos esta lectura, ¿no? Entonces se pone frente a frente a la misericordia de Dios y su insignificancia, pero aún así le responde a Dios para ponerse en movimiento y colaborar con su obra. Y sabemos que gracias a San Pablo la fe cristiana llegó a lo que en su momento eran los paganos, o sea, nosotros. Si no hubiera sido por San Pablo, quién sabe qué derroteros hubiera corrido el camino de la fe. Quizás se hubiera quedado en el judaísmo. Creo que los que estamos acá, no sé si hay alguien que nació de vientre judío, o sea que su mamá era judía, solamente en ese caso pertenecían al pueblo de Israel. Todo el resto nosotros éramos paganos. Fíjense, un hombre consciente de la grandeza de Dios y de su pequeñez, de su miseria, pero sin embargo dócil para ser instrumento suyo. En el Evangelio que acabamos de escuchar es el trozo de lo que llamamos comúnmente el llamado de Pedro. Este texto que ha dado lugar a tantas representaciones pictóricas, a tantas expresiones musicales, en la que el apóstol Pedro contempla, ¿no? Ustedes pueden decir, qué sencillo, simplemente una pesca milagrosa. Sin embargo, el hombre que tiene el corazón blando, en algo tan cotidiano como es para un pescador pescar todos los días, reconoce el obrar de Dios. Descubre la gloria de Dios. Isaías había visto la gloria de Dios en una visión en el templo. Pedro descubre la gloria de Dios en un hecho cotidiano. ¿Qué más cotidiano que para un pescador pescar? Era como cuando acá nosotros hacíamos la cosecha manual, ¿no?, del algodón. Sería, ¿qué más cotidiano para un cosechero que cosechar todos los días? Si habrá pasado capullo de algodón por la mano de ese cosechero, ¿no? Piense cada uno de ustedes en su trabajo, en su tarea de todos los días. ¿Tenemos ojos para reconocer la gloria de Dios en ese trabajo de todos los días? ¿O somos los eternos inconformistas? Cuando no tenemos trabajo, pedimos trabajo. Y cuando tenemos trabajo nos quejamos de que es lunes y hay que ir a trabajar. Al último, papito, mamita, ponete de acuerdo. No pasa en Durati eso acá, ¿no? Eso pasa en otro planeta de otro sistema solar. Qué lindo que cada uno de nosotros en nuestro quehacer de todos los días, en las cosas que pasan por nuestras manos, podamos también descubrir la gloria de Dios. Si nosotros vemos la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio, vemos que Dios siempre se revela, se muestra, como diría el profeta Jeremías, seduce y espera una respuesta de parte del ser humano. La llamada, la vocación a colaborar con su obra es fruto de un encuentro interpersonal
de un encuentro entre la persona de Dios y la persona humana. Un encuentro frente a frente con aquel que no le podemos dorar la píldora, que no le podemos disfrazar la cosa. Aquel que con una mirada nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Fruto de ese encuentro, de la pequeñez humana y la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, nos urge una respuesta. No podemos permanecer indiferentes ante el llamado de Dios, ante el encuentro con el Señor. El Papa ha llamado a este jubileo extraordinario de la misericordia como una instancia de encuentro, de este encuentro maravilloso entre la grandeza del amor de Dios, que es grande pero no agrandado, que está siempre dispuesto a amarnos más allá de todo, y nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra indignidad. Y fruto de ese encuentro implica un tomar posición. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y ahora que como el Papa Francisco viene justamente de la Compañía de Jesús, de esta congregación, se ha puesto de moda de alguna manera. San Ignacio de Loyola, que es un auténtico maestro de espiritualidad, él era un militar que en una batalla, una bala de cañón le rompe una rodilla, y entonces, imagínense, siglo XVI, XV, XVI, tiene que estar no sé cuánto tiempo con la pierna entablillada, que era la medicina que había en ese tiempo, ¿no? Bueno, y esa es una instancia en que comienza a leer, bueno, se convierte. Y fruto de lo que él se va y se mete en una cueva, en la cueva de Manresa, y se dedica a la oración, contemplando la vida de Cristo, escribe lo que se llaman los ejercicios espirituales ignacianos. Es una especie de ejercicio espiritual, un retiro que dura 30 días. Generalmente, creo que prácticamente todos los que nos hemos ordenado de sacerdote lo hemos hecho. Es un mes de silencio y de oración, contemplando cada una de las escenas de la vida de Cristo, ¿no? Y en esa contemplación dejar que el Señor nos hable. En una de esas contemplaciones, San Ignacio de Loyola nos invita a que podamos imaginarnos de un lado el ejército de Dios y del otro lado el ejército del diablo. Y dice San Ignacio de Loyola, bueno, una vez que te has figurado un ejército y el otro, y que sabes dónde te lleva uno y dónde te lleva el otro, vos tenés que elegir cuál de las dos banderas empuñás. Todos sabemos que un ejército lleva adelante la bandera que lo identifica. Se llama eso, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces hablar, de la meditación de las dos banderas. Y es una exhortación a decir, bueno, ¿de qué lado estás, no? Si te encontrás verdaderamente con Dios, has de tomar una posición, a favor o en contra del proyecto de Dios, de la obra de Dios. La palabra de Dios en este domingo nos pone bien en claro que la religión no se circunscribe a estas 4 paredes del templo, que la religión reclama, que el encuentro con el Señor nos exhorta
a que seamos partícipes en la construcción de la civilización del amor. Hay que llevar una buena noticia. La buena noticia de este Dios que es grande pero no agrandado. De este Dios que nos ama. Que nos ama con un amor misericordioso para cada ser humano. El Señor reclama una respuesta. O nos enrolamos en su ejército para construir la civilización del amor, de la comunión, de la paz, o si no, estamos del otro lado, construyendo la civilización del odio, de la división, del enfrentamiento por el enfrentamiento mismo. No existe en la vida cristiana el yo no me meto y quedo bien con Dios y con el diablo. Eso no existe en la vida cristiana. Porque ese yo no me meto es el pecado de omisión. Y corresponde a la tibieza espiritual. O estamos con Dios y nos involucramos en la construcción de la civilización del amor, la construcción de la civilización empapada, entretejida con los valores del Evangelio, o estamos del lado de los antivalores. A ver, hace mucho que no pregunto. ¿Cuáles son los valores que se desprenden de las Sagradas Escrituras? Para los que están escuchando por la radio, este es el momento en que yo creo que estoy en medio de una película de zombie, porque son todos muertos vivos. ¿Cuáles son los valores que vienen del Evangelio? El amor, la amistad, el poner a Dios en primer lugar, de ahí viene la virtud de la religión, la solidaridad, la fraternidad, el desinterés, la obediencia a Dios, la humildad, la laboriosidad, algo que no nos gusta mucho que digamos,